Capítulo 3. María en los últimos tiempos de la Iglesia. María y los últimos tiempos. La salvación del mundo comenzó por medio de María y por medio de ella debe alcanzar su plenitud. María casi no se manifestó en la primera venida de Jesús a fin de que los hombres, poco instruidos e iluminados, aún acerca de la persona de su Hijo, no se alejaran de la verdad, aficionándose demasiado fuerte e imperfectamente a la madre, como habría ocurrido seguramente si ella hubiese sido conocida a causa de los admirables encantos que el Altísimo le había concedido aún en su exterior. Tan cierto es esto que el pseudo Dionisio de Areopagita escribe que cuando la vio la hubiera tomado por una divinidad a causa de sus secretos e encantos e incomparable belleza, si la fe en la que se hallaba bien cimentado no le hubiera enseñado lo contrario. Pero en la segunda venida de Jesucristo, María tiene que ser conocida y puesta de manifiesto por el Espíritu Santo, a fin de que por ella Jesucristo sea conocido, amado y servido. Pues ya no valen los motivos que movieron al Espíritu Santo a ocultar a su esposa durante su vida y manifestarla solo parcialmente, que se predica el Evangelio. Dios quiere pues revelar y manifestar a María la obra maestra de sus manos en los últimos tiempos, porque ella se ocultó en este mundo y se colocó más baja que el polvo por su profunda humildad, habiendo alcanzado de Dios y de los apóstoles y evangelistas que no la dieran a conocer, porque ella es la obra maestra de las manos de Dios, tanto en el orden de la gracia como en el de la gloria, y Él quiere ser glorificado y alabado en la tierra por los hombres, porque ella es la aurora que precede y anuncia el sol de justicia, Jesucristo, y por lo mismo debe ser conocida y manifestada si queremos que Jesucristo lo sea. Porque ella es el camino por donde vino Jesucristo a nosotros la primera vez y lo será también cuando venga la segunda, aunque de modo diferente. Porque ella es el medio seguro y el camino directo e inmaculado para ir a Jesucristo y hallarle perfectamente. Por ella deben, pues, hallar a Jesucristo las personas santas que deben resplandecer en santidad. Quien halla a María, halla la vida, es decir, a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Ahora bien, no se puede hallar a María si no se la busca, ni buscarla si no se la conoce, pues no se busca ni se desea lo que no se conoce. Es por tanto necesario que María sea mejor conocida que nunca, para mayor conocimiento y gloria de la Santísima Trinidad. Porque María debe resplandecer más que nunca en los últimos tiempos, en misericordia, poder y gracia, en misericordia para recoger y acoger amorosamente a los pobres pecadores y a los extraviados que se convertirán y volverán a la Iglesia católica, en poder contra los enemigos de Dios, los idolatras, cismáticos, mahometanos, judíos e impios endurecidos, que se rebelarán terriblemente para seducir y hacer caer con promesas y amenazas a cuantos se les opongan, en gracia finalmente para animar y sostener a los valientes soldados fieles servidores de Jesucristo, que combatirán por los intereses del Señor. Por último, María debe ser terrible al diablo y a sus secuaces como un ejército en orden de batalla, sobre todo en estos últimos tiempos, cuando el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo y mucho menos que nunca para perder las gentes, redoblará cada día sus esfuerzos y ataques. De hecho, subsistirá en breves crueles persecuciones y tendrá terribles emboscadas a los fieles servidores y verdaderos hijos de María, a quienes les cuesta vencer mucho más que a los demás. María en la lucha final. A estas últimas y crueles persecuciones de Satanás, que aumentarán de día en día hasta que llegue el Anticristo, debe referirse sobre todo aquella primera y célebre predicción y maldición lanzada por Dios contra la serpiente en el paraíso terrestre. Nos parece oportuno explicarla aquí, para gloria de la Santísima Virgen, la salvación de sus hijos y confusión de los demonios.
Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella herirá tu cabeza cuando tú hieras su talón. Dios ha hecho y preparado una sola e irreconocible hostilidad que durará y se intensificará hasta el fin. Y es María, su digna madre, y el diablo, entre los hijos y servidores de la Santísima Virgen, y los hijos y secuaces de Lucifer. De suerte que el enemigo más terrible que Dios ha suscitado contra Satanás es María, su Santísima Madre. Ya desde el paraíso terrenal, aunque María solo estaba entonces en la mente divina, le inspiró tanto odio contra ese maldito enemigo de Dios, le dio tanta sagacidad para descubrir la malicia de esa antigua serpiente y tanta fuerza para vencer, abatir, aplastar y ese orgulloso impío que el diablo la teme no solo más que a todos los ángeles y hombres, sino, en cierto modo, más que al mismo Dios. No ya porque la ira, odio y poder divinos no sean infinitamente mayores que los de la Santísima Virgen, cuyas perfecciones son limitadas, sino porque Satanás es tan orgulloso, sufre infinitamente más al verse vencido y castigado por una sencilla y humilde esclava de Dios, y lo humilde de la Virgen lo humilla más que el poder divino. Porque Dios ha concedido a María un poder tan grande contra los demonios que como a pesar suyo se han visto muchas veces obligados a confesarlo por boca de los posesos, tienen más miedo a un solo suspiro de María en favor de una persona que las oraciones de todos los santos y una sola amenaza suya contra ellos más que a todos los tormentos. Lo que Lucifer perdió por orgullo, lo ganó María con la humildad. Lo que Eva condenó y perdió por desobediencia, lo salvó María con obediencia. Eva, al obedecer a la serpiente, se hizo causa de perdición para sí y para todos sus hijos, entregándolos a Satanás. María, al permanecer perfectamente fiel a Dios, se convirtió en causa de salvación para sí y para todos sus hijos y servidores, consagrándolos al Señor. Dios no puso solamente una hostilidad, sino hostilidades, y no solo entre María y Lucifer, sino entre la descendencia de la Virgen y del demonio. Es decir, Dios puso hostilidades, antipatías, odios secretos entre los verdaderos hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y esclavos del diablo. No pueden amarse ni entenderse unos a otros. Los hijos de Belial, los esclavos de Satanás, los amigos de este mundo, del pecado, todo viene a ser lo mismo. Han perseguido siempre y perseguirán más que nunca de hoy en adelante a quienes pertenezcan a la Santísima Virgen. Como en otro tiempo Caín y Esau, figura de los réprobos, perseguían a sus hermanos Abel y a Jacob, figura de los predestinados. Pero la humilde María triunfará siempre sobre aquel orgulloso y con victoria tan completa que llegará a aplastarle la cabeza donde reside su orgullo. María descubrirá siempre su malicia de serpiente, manifestará sus tramas infernales, desvanecerá sus planes diabólicos y defenderá hasta el final a sus servidores y de aquellas garras mortíferas. El poder de María sobre todos los demonios resplandecerá, sin embargo, de modo particular, en los últimos tiempos, cuando Satanás podrá acechar a su calcañar, o sea, a sus humildes servidores y pobres hijos que ella suscitará para hacerle la guerra. Serán pequeños y pobres al juicio del mundo, humillados delante de todos, rebajados, oprimidos, como el calcañar respecto de los demás miembros del cuerpo, pero en cambio serán ricos en gracias y carismas, que María les distribuirá con abundancia, grandes y elevados en santidad delante de Dios, superiores a cualquier otra criatura por su celo ardoroso, y tan fuertemente apoyados en el socorro divino, que con la humildad de su calcañar y unidos a María, aplastarán la cabeza del demonio y harán triunfar a Jesucristo. María y los apóstoles de los últimos tiempos. Sí, Dios quiere que su Madre Santísima sea ahora más conocida, amada y honrada que nunca. Lo que sucederá, sin duda, si los predestinados, con la gracia y la luz del Espíritu Santo, entrarán y penetrarán en la práctica interior y perfecta de la devoción que voy a manifestarles enseguida. Entonces verán claramente
en cuanto lo permita la fe, a esta hermosa estrella del mar, y guiados por ella llegarán al puerto seguro a pesar de las tempestades y de los piratas. Entonces conocerán las grandezas de esta soberana y se consagrarán enteramente a su servicio como súbditos y esclavos de amor. Entonces saborearán sus dulzuras y bondades maternales y la amarán con ternura de hijos de predilección. Entonces experimentarán las misericordias en que ella rebosa y necesidad que tienen de su socorro. Recurrirán en todo a ella, como a su querida abogada y mediadora ante Jesucristo. Entonces sabrán que María es el medio más seguro, fácil, corto y perfecto para llegar a Jesucristo, y se consagrarán en ella, en cuerpo y alma, sin reserva alguna, para pertenecer del mismo modo a Jesucristo. Pero ¿qué serán estos servidores esclavos e hijos de María? Serán fuego encendido, ministros del Señor, que prenderán por todas partes el fuego del amor divino. Serán flechas agudas en las manos poderosas de María, para atravesar a sus enemigos, como saetas en manos de un guerrero. Serán hijos de Leví, bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones, y muy unidos a Dios. Llegarán en el corazón del oro, del amor, el incienso y la oración en el espíritu, y en el cuerpo la mirra de la mortificación. Serán en todas partes el buen olor de Jesucristo, para los pobres y sencillos, pero para los grandes y los ricos, mundanos y orgullosos, serán olor de muerte. Serán nubes tronantes y volantes en el espacio al menar soplo del Espíritu Santo, sin apegarse a nada, ni asustarse, ni inquietarse por nada. Derramarán la lluvia de la palabra de Dios y la vida eterna. Tronarán contra el pecado, descargarán golpes contra el demonio y sus secuaces, y con la espada de dos filos de la palabra de Dios traspasarán a todos aquellos a quienes sean enviados de parte del Altísimo. Serán los apóstoles auténticos de los últimos tiempos, a quienes el Señor de los ejércitos dará la palabra y la fuerza necesarias para realizar maravillas y ganar gloriosos despojos sobre sus enemigos. Dormirán sin oro ni plata, y lo que más cuenta, sin preocupaciones en medio de los demás sacerdotes, eclesiásticos y clérigos. Tendrán sin embargo alas plateadas de paloma, para volar con pura intención de la gloria de Dios y la salvación de los hombres, a donde los llame el Espíritu Santo. Y sólo dejarán en pos de sí, en los lugares donde prediquen, el oro de la caridad, que es el cumplimiento de toda ley. Por último, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo. Caminarán sobre las huellas de su pobreza, humildad, desprecio de lo mundano y caridad evangélica, y enseñarán la senda estrecha de Dios en la pura verdad conforme al santo evangelio, y no a los códigos mundanos, sin inquietarse por nada, ni hacer acepción de personas, sin perdonar, ni escuchar, ni temer a ningún mortal por poderoso que sea. Levantarán en la boca la espada de dos filos de la palabra de Dios, sobre sus hombros el estandarte ensangrentado de la cruz, en la mano derecha el crucifijo, el rosario en la izquierda, los sagrados nombres de Jesús y María en el corazón, y en toda su conducta la modestia y la mortificación de Jesucristo. Tales serán grandes hombres que vendrán y a quienes María formará por orden del Altísimo para extender su imperio sobre el de los impios, idólatras, maometanos. Pero, ¿cuándo y cómo sucede esto? Solo Dios sabe. A nosotros nos toca callar, orar, suspirar y esperar. Yo esperaba con ansias al Señor.